Buenas tardes a todos. Una vez más tengo el gusto de hacer la presentación de una conferenciante que en el ciclo de conferencias del Instituto Gemológico Español, que habitualmente se da, como saben ustedes, los martes a las 7:30 de la tarde, pues hoy tenemos la satisfacción de contar con la presencia de doña Covadonga Pitarch Angulo, que va a tratar un tema para mí al menos totalmente desconocido, diría que muy poco conocido, que es la colección de joyería de la Casa Museo Sorolla. Doña Covadonga Pitarch ha sido conservadora y es del cuerpo de facultativos de conservadores de museos, es licenciada por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido conservadora y encargada de la difusión en la Casa Museo Sorolla hasta hace unos meses. En la actualidad es jefa de patrocinio y marketing de las colecciones reales. Yo quiero agradecer muy sinceramente a Covadonga Pitarch que, a pesar de los, digamos, trastornos que ha sufrido por el cambio de trabajo durante los últimos meses, haya accedido a dar esta charla para todos nosotros. Estoy seguro de que será de un enorme interés y quiero agradecer a todos, como siempre, su asistencia. Así que, Covadonga, cuando quieras, estamos a tu disposición y encantados de escucharte. Bienvenido. Muchísimas gracias, Benjamín. Bueno, no solo por la invitación a dar esta charla y a enseñar un trocito más del Museo Sorolla, que es una de las cosas que más me gustan, sino por tus amables palabras también. Es verdad que puede sorprender descubrir que entre las muchas colecciones del Museo Sorolla, pues haya también una colección de joyería. Porque bueno, cuando uno entra a la casa de Sorolla, pues normalmente se queda abrumado por la belleza de la pintura. Pero bueno, cuando después de varias visitas uno puede ir despegando los ojos de los cuadros, descubre enseguida que existen una multitud de objetos que nos acompañan, muebles, esculturas, y también están expuestas, aunque en una vitrina un tanto recóndita, una selección de estas piezas de las que vamos a hablar hoy. Bueno, quizá la primera pregunta entonces es ¿por qué hay una colección de joyería de aproximadamente unas 80 piezas en la Casa Museo Sorolla? Sorolla, con su pintura, con su trabajo y con el éxito que alcanzó en vida, pudo adquirir, desde luego, y adquirió una cantidad importante de joyas para su mujer y para sus hijas. Estas joyas, esta joyería oculta de casas muy conocidas todavía hoy en día, como Boucheron o Lalique, obviamente no se conservan en la colección del museo, sino que pasaron de su mujer a sus hijas y de estas a sus descendientes. En el museo, curiosamente, nos quedan algunas de las cajas que nos hacen imaginar estas piezas de alta joyería que Sorolla adquirió. También en la correspondencia entre el pintor y su mujer y sus hijas nos quedan algunas menciones de estas joyas y de los gustos de las mujeres de la casa Sorolla. Sabemos, por ejemplo, que a Elena, la hija pequeña del pintor, le gustaban muy especialmente los pendientes y que su padre habitualmente en sus viajes pues se los traía de regalo. Unas veces eran pendientes mejores y otras veces, bueno, pues lo que hoy llamaríamos más bien bisutería. Em, También son habituales las referencias de Sorolla cuando ve alguna pieza que le interesa especialmente. Habla a su mujer pues, de pulseras que ha visto para ella, de piezas, de los precios, de lo que le parece. Pero como les decía, de estas joyas cultas, de estas joyas, digamos que más propias de la élite, pues no queda más que las cajas como un pequeño rastro y desde luego no de todas. También un inventario de la repartición que se hizo a la muerte de la esposa del pintor. Entonces, ¿qué es lo que queda en la colección del Museo Sorolla? Bueno, pues lo que queda sobre todo es una selección de joyería popular. ¿Y por qué? Bueno, Sorolla, cuando es ya un pintor de éxito y tras un primer viaje a Estados Unidos, donde se organiza una exposición
itinerante en la que bueno, pues Sorolla se consagra finalmente como el grandísimo pintor internacional que fue, un mecenas americano, un hombre muy rico que dedicó su fortuna a la filantropía y al conocimiento de la cultura hispánica. El fundador de la Hispanic Society de Nueva York, Archer Milton Huntington, encargó a Sorolla una serie de pinturas con las que quería decorar la biblioteca de su museo recién inaugurado. eh, el pintor y su mecenas tienen diversas conversaciones. En principio se piensa en decorar este espacio, esta biblioteca, con una serie de pinturas históricas, pero esto a Sorolla le preocupaba mucho, no le apetecía nada trabajar en las pinturas históricas. Y finalmente se decide hacer algo que es muy propio de la época, y es decorar esta biblioteca con una serie de 13 lienzos de enormes dimensiones que representarían España, es decir, nuestro país, para el público americano, que hay que pensar además que en ese momento es un momento histórico muy delicado porque España acababa de perder la guerra hispanoamericana, la guerra del 98, con la que se pierden las famosas Cuba y Filipinas. Y pocos años después, 10 años después, 11 años después exactamente de este hecho, Sorolla se encuentra con un inmenso encargo en el que tiene que representar nuestro país para el público americano. ¿Y cómo deciden hacer esto? Bueno, pues muy en la línea de la corriente del pensamiento de la generación del 98 y de las corrientes regeneracionistas de las que Sorolla formaba parte. Se decide representar en nuestro país a través de sus tipos populares, a través de la gente del pueblo. Y esto, que será una serie hoy conocida como La Visión de España, obliga a Sorolla a hacer, bueno, pues una inmensidad de viajes por todo el país, buscando cuáles son estos tipos populares que verdaderamente representan España. Y Sorolla compra revistas, compra fotografías, se documenta, comienza una verdadera labor de etnografía para fijar cuáles son estos tipos populares más representativos, unos tipos populares que hay que pensar que ya para estas fechas, principios del siglo XX, estaban desapareciendo a una velocidad tremenda, completamente arrasados por la industrialización, por lo que hoy llamaríamos la globalización. Es curioso también porque en el contrato que Sorolla firma con el mecenas americano se especifica que no solo entregaría la colección de pinturas que él iba a trabajar, sino también toda la indumentaria que adquiriera para inspirarse y para documentar sus pinturas. Es decir, desde el principio del encargo ya hay una intención de comprar una colección de indumentaria que actualmente en el Museo Sorolla la forman unas 200 y pico piezas. Y claro, con esta indumentaria viene ligada la joyería, que es absolutamente indispensable eh, dentro del vestir popular. Es decir, con la indumentaria van las joyas, igual que hoy en día nos vestimos y nos ponemos pues, los anillos, las cadenas, los pendientes, lo que hoy se llaman complementos. Y este es el origen de esta colección de joyería popular del Museo Sorolla. Eh, Entre las piezas más famosas, bueno, sin duda la más famosa de la colección de joyería del Museo Sorolla está este cinturón mágico o cinturón de dijes. Esta es una pieza, perdón, esta es una pieza que seguramente Sorolla adquiriría en Valladolid. Es una pieza con una antigüedad bastante importante, está datada en torno al siglo XVII y es una una pieza sorprendentemente rica porque consta de hasta 13 cadenas o dijes. Estos cinturones eran cinturones no para la indumentaria de adultos, sino para la indumentaria de niños o quizás también de imágenes de vestir de estos niños Jesuses que se conservan todavía en las iglesias rurales. Em,
como se me ha pasado la diapositiva, pues el adelanto. Aquí podemos ver, por ejemplo, un retrato de la infanta Ana Mauricia de Juan Pantoja de la Cruz, en la que pueden ver cómo se llevaban estos cinturones ligeros, ¿no? Colgando de las cinturas de los bebés. Este no es tan rico como el del Museo Sorolla porque tiene menos cantidad de dijes, pero ahora veremos. Voy a intentar poner el puntero a ver si lo ven. Bueno, pueden ver aquí y les pido que se fijen, por ejemplo, bueno, este es uno de los dijes más conocidos, pero fíjense, por ejemplo, en la campana y en la sirena que va a aparecer en el cinturón del Museo Sorolla. Y también es muy interesante este corazón que veremos más adelante. Bueno, volviendo al cinturón del Museo Sorolla, como les digo, esta es una de las piezas más antiguas y más ricas. Por las marcas de la platería se ha ubicado, Concha Herranz lo ubica en Valladolid y tiene una selección de los dijes pues, más comunes y más interesantes. Bueno, ¿cuál era la finalidad de estos cinturones? Pues la finalidad era sobre todo proteger a los niños, a los infantes contra el mal de ojos. En unos tiempos en los que la enfermedad y la muerte de los pequeños era tan alta, bueno, pues la joyería se mezcla eh, con los amuletos y las creencias populares y la religión católica se mezcla también con la magia tradicional. El mal de ojo era el tipo de encantamiento o embrujamiento más habitual bueno, pues en estos tiempos en España pues había una creencia firme en que era posible desencadenar todo tipo de males a través de un tipo especial de mirada, ¿no? De una mirada maligna y mágica. Y era necesario preservar o intentar combatir estos ahogamientos, bueno, pues con todo tipo de objetos o de amuletos. Vuelvo a ponerles el puntero para enseñarles algunos. Esta garra de tejón engarzada en plata, eh, con su forma bestial, ¿no? En términos de la época, y sus uñas puntiagudas desviaba la mirada y el ahogamiento porque impedía la concentración, ¿no? Obligaba a la persona que estaba haciendo el encantamiento a contar cada uno de los pelos de la garra de tejón y como son tantísimos, pues impedía la concentración. Este tipo de amuleto claramente mágico se entremezcla con otros como por ejemplo las medallas de Santiago, ¿no? El patrón de España y un santo con muchísima devoción en el norte de Castilla, en los que se mezclan también esa devoción a los apóstoles con las ideas de la Reconquista. Eh, Hay que recordar que Santiago se aparece en la batalla de Clavijo y permite continuar con la reconquista española en tierras musulmanas. Tenemos aquí una Virgen del Pilar y esta pieza de aquí, como esta, muy interesante, que son las campanas, porque el sonido de los cascabeles y el repiquetear de las campanas combatía desde muy antiguo, esto está documentado desde tiempos romanos, no solo el ahogamiento, sino también los embrujamientos que venían por el aire, por los sonidos. Estas piezas se mezclan también, por ejemplo, con este otro, que es un chupador, es decir, una especie de chupete, una pieza que el niño que portara este cinturón podía usar para mordisquear y aliviar un poco el dolor de encías típico de la dentición. Y esto se mezcla con este vidrio formado con hilos de colores que tiene influencias venecianas, pero son típicos de Cataluña y que con sus colores llamativos y entremezclados también permitía distraerse
distraerse para impedir ese ahogamiento. Este dijero, que como les digo es muy, muy completo, pues también tiene aquí un pomo o un frasquito que contendría sustancias olorosas que se hacían normalmente con hojas de laurel y con otro tipo de plantas vegetales, y que con sus olores, con sus aromas, permitían también proteger a los niños contra los malos efluvios, ¿no? Y las enfermedades que venían a través, esta vez no del ojo ni de los sonidos, sino de los efluvios del aire. Como podemos ver, pues bueno, es un dijero muy completo. No solo les he traído el cuadro de la infanta Ana Mauricia, que es maravilloso, sino también este otro de Velázquez, en el que podemos ver, bueno, pues este retrato de Felipe Próspero, el hijo, yo creo que es el tercer hijo varón de Felipe IV, que nace poco después de la muerte de su hermano Baltasar Carlos. em, y que es un niño, bueno, pues con una salud muy delicada, vivió tan solo 4 años, y que de nuevo, pues para protegerlo y para intentar, bueno, pues librarle de enfermedades y otros problemas, pues lleva todo tipo de dijes. Aquí pueden ver, por ejemplo, la campanilla, otra vez la garra de tejón, aquí otra vez otro sonajero, y aquí otro sonajero más. Bueno, cuando esto además lo pinta Velázquez, pues es doblemente maravilloso. Continuando un poco con esta colección de piezas del Museo Sorolla, les he querido traer, bueno, les he traído una selección un poco diversa, quizá también un poco caótica. Podemos decir, quizás de las piezas sin más que me gustan más a mí, que no tiene una base muy científica, pero que es siempre más agradable hablar. Y bueno, esta es una pieza que a mí me resulta fascinante, es una sirena, ¿no? Podemos ver que tiene también esa mezcla otra vez de joya y de magia. Las sirenas son estos animales fantásticos que provienen de la mitología clásica, con su voz encantan a los hombres y traen diversos males. Y aquí podemos ver cómo se está mirando al espejo, con lo que digamos que su propio encantamiento rebotaría contra ella misma. Las sirenas suelen ir tocadas, como en este caso, con grandes coronas, y está también rodeada de campanillas que de alguna forma pues, nos protegerían, ¿no?, contra los encantamientos y demás hechizos. Sin embargo, es un collar que proviene de la zona de Astorga, y es un collar más antiguo, del siglo XVIII. Durante sus viajes por Castilla, por Aragón, por Castilla-León, por Castilla-La Mancha, por Andalucía, por Valencia, Sorolla se esforzó, y así lo refleja su correspondencia, de una forma un tanto casi desesperada a veces, porque muchas veces sufre, bueno, pues la decepción de no encontrar ya lo que busca, de no encontrar esa autenticidad, esa cultura popular que, como les digo, ya entonces, a principios del siglo XX, claramente se estaba perdiendo. Pero él hace una labor, y no solo, sino siempre acompañado, de buscar las piezas más antiguas que es capaz de encontrar, ¿no? Porque en la antigüedad él encuentra esa veracidad que está buscando. Bueno, en este collar es muy típico de la joyería castellana y castellano-leonesa. Combina estas piezas redondas de coral con la platería de filigrana y con las piezas más típicas de esta zona de la joyería española, que son estas grandes bolas adornadas con filigrana o volagras, que se combinan con estas otras piezas de forma más tubular y siempre perforada. Y entre estas piezas
de coral y de plata, se cuelgan una serie de medallas, otra vez de Santiago Matamoros, que lo vemos aquí y aquí y aquí y aquí. Y Santiago Matamoros se combina con medallas de Santa Ana aquí y de la Virgen aquí y de la Virgen del Sagrario. Les he traído un detalle para que vean el trabajo, sin duda con un aire popular, ¿no? Pero tan bonito, por un lado del Santiago Matamoros y en el revés un Cristo crucificado, y cómo aquí aparecen las veneras, ¿no? Esas conchas que a día de hoy todavía marcan el camino de Santiago. A mí me parece un detalle muy bonito. En esta otra pieza, pues se puede ver también pues este Santiago Matamoros, ¿no? De nuevo con las conchas, subido a su caballo con la espada en alto, con el gorro que le caracteriza, y les traía aquí para que vieran, ¿no? Es como a veces las medallas tienen esta forma de corazón, que se pueden ver en diversas piezas de la joyería popular. En cambio, este es un rosario, también de la misma zona. Podemos ver de nuevo cómo las cuentas del rosario, bueno, es un rosario de 5 misterios, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Cómo el rosario, les decía, combina de nuevo el coral con estas bollagras de platería tan típicas, ¿no? Y esta vez combina una medalla relicario con esta otra medalla, que es maravillosa. Les he traído un detalle también del Santo Rostro de Jaén. Esta es una medalla tocada, ¿no? En España, España fue con la contrarreforma, se convierte en uno de los países que más potencia el culto a las reliquias, ¿no? Esas piezas que conservan o bien restos o de los santos o de los santos lugares, bueno, una de las reliquias más famosas es la corona de espinas de San Luis, también la Veracruz, eh, si lo dirá, la túnica con la que se cubrió el sepulcro de Cristo. Bueno, estos son reliquias que siguen siendo hoy muy conocidas y muy veneradas, pero claro, hay muchas más. Esto, como les decía, es un Santo Rostro de Jaén y es una pieza tocada, es decir, que se pasaría sobre el icono bizantino que les he traído aquí, que se custodia todavía hoy en la Catedral de Jaén. Es un icono de un Cristo siriaco, es decir, representado no más a la manera tradicional o renacentista, más conocida hoy, que es bueno, digamos, con el rostro de Cristo joven y más con un aspecto de hombre occidental, sino con esos rasgos, ¿no? Que serían los propios, en realidad, de Oriente Medio, ¿no? Y bueno, pues pueden ver cómo se ha intentado copiar ese Santo Rostro de Jaén. Me parece una pieza maravillosa. Y aquí les traigo esta otra pieza, que es un corazón de novia de la Alberca, que es una localidad de la que el Museo Sorolla conserva mucha joyería, porque Sorolla compró un traje completo de la Alberca con toda su joyería. Es un traje que además tiene una historia que nos habla muy bien de cómo Sorolla durante estos años, que son los años finales de su vida, adquiere indumentaria y adquiere joyería, no solo para documentarse, sino con la intención de crear una verdadera colección. Porque Sorolla había pintado el panel de Castilla, y lo había pintado durante el año 12 y lo acaba en el año 13, pero sin embargo el traje y las joyas de la Alberca las adquiere en el año 1914, o sea, después de haber finalizado todo ese trabajo sobre Castilla. Este corazón de novia a veces se colocaba en collares. Hemos visto cómo la infanta, les he señalado como en diapositivas anteriores, la propia infanta Ana Mauricia lleva aquí uno de estos corazones colgados del pecho, se ve claramente. Aquí, por cierto, lleva una sirena. Em,
A veces se colgaban sobre lazos o escarapelas o a veces se colgaban sobre collares. Y bueno, es una pieza que a mí me parece también especialmente bonita. Y aquí les traigo un detalle de este panel de Castilla la Fiesta del Pan. Aquí pueden ver a la novia de la alberca con toda esta joyería inmensa, con un acúmulo de piezas que podían llegar en las casas más ricas a costar incluso, perdón, a pesar incluso más de 50 kilos, es decir, una barbaridad, porque, bueno, esto era, como en muchas ocasiones, la forma de ahorrar de las familias, adquiriendo estas joyerías que se iban acumulando y se vestían, obviamente, en los momentos más importantes, por las mujeres de la casa. em, y, em, y bueno, que nos enseñaban, como ocurre siempre con las joyas, el poderío de las familias. Esta es una novia que va vestida con una cantidad de joyas absolutamente completa y de las más ricas. A los collares se les unía estas piezas de aquí, que no se ven muy bien, pero que también se conservan en el museo, aunque no se las he traído, que se llaman abrazaderas y que se colgaban de los hombros. Eran cadenas que, digamos, que colgaban de los hombros y no del cuello, porque llega un momento que, lógicamente, pues ese peso inmenso, pues se tiene que redistribuir. Avanzando un poco, les he traído también esta fotografía que es muy bonita y en la que pueden ver todos estos collares colgados aquí, algunas de las piezas que se conservan en el museo, colgados en una vitrina, y esta es una fotografía de la esposa del pintor en su habitación. Es decir, que a Sorolla sabemos que le gustaron lo suficiente estas joyas como para colgarlas en su dormitorio, exponerlas no solo en esta vitrina, sino en una segunda también que no les he traído, en las que se mostraban, bueno, pues esta colección de joyas que él fue adquiriendo. Hay que pensar también que muy en el entorno de Sorolla y del pensamiento regeneracionista de la institución libre de enseñanza y del krausismo, em, pues comienza a surgir un pensamiento en el que comienza a apreciarse también toda esta arte popular, ¿no? Que deja no solo de ser piezas utilitarias o piezas de adorno para las clases más populares y también más desfavorecidas de la sociedad española, y se empieza todas estas piezas, toda esta cerámica, indumentaria, joyería, el vidrio, la cestería, a apreciar por su valor artístico, ¿no? Y por su carácter propio de la tradición y de la cultura popular española. Desde entonces, como les digo, cuando empieza a tener un valor por sí mismo. Les he traído algunas piezas también interesantes por ver una selección más completa. Dejamos ahora los collares para pasar a los pendientes. Estos también son unos pendientes de Astorga y se los traigo porque son el modelo llamado Vinco, que es uno de los modelos más antiguos que se conserva en la joyería popular y que están todavía muy ligados a esa joyería árabe que quedó durante mucho tiempo en el mundo popular. El museo conserva este dibujo de la mano de Sorolla muy curioso, en el que se representa también uno de estos modelos Vinco. No es exactamente el mismo, pueden ver que es ligeramente diferente, pero es sin duda la misma tipología de pendiente, ¿no? Que Sorolla dibuja en sus cuadernos como forma de apuntar, ¿no? De recordar esta joyería que luego él va a pintar en este encargo de la Hispanic. Este es un segundo modelo de pendiente típico, es el pendiente calabaza leonés, en el que pueden ver, bueno, pues este trabajo de filigrana tan propio de esta tierra. Es el mismo tipo de bola que veíamos también en los collares, pero esta vez transformado en pendientes. Aquí tenemos otro tipo de pendiente muy tradicional. Este es, digamos, que de los modelos el que más se sigue usando hoy en día y más se sigue viendo. Yo me lo encuentro muchas veces
cuando, por ejemplo, pues uno va a un mercado de artesanía con platería tradicional, pues todavía a día de hoy se fabrican y se venden este tipo de arracadas, que es como se llama este pendiente tradicional, en el que el trabajo de filigrana de plata se combina con estas bolitas pues que tienen, que le dan mucha gracia. El mismo trabajo podemos verlo en los botones con los que se cerraban los trajes más ricos. Los botones tradicionalmente en los trajes no se cosían como se cose en la indumentaria de hoy en día, sino que se enganchaban con estas piezas metálicas porque las botonaduras eran la parte donde digamos que se decoraban también las piezas tanto de la indumentaria masculina como de la indumentaria femenina y los juegos de botonaduras pues se utilizaban en los diferentes trajes. Hay que pensar que tampoco es que se tuvieran muchos trajes, no como hoy en día, pero si los trajes se estropeaban, las botonaduras, por supuesto, se conservaban y este tipo de botonadura además servía tanto para el traje masculino como para el traje femenino. En el Museo Sorolla se conservan varios juegos de estas botonaduras. Les he traído esta tarjeta que es maravillosa de María de la Esperanza de Aguilera y Pérez de Erasti, vestida de charra. Y aquí pueden ver, ¿no?, cómo el puño se cierra con este tipo de botonadura de filigrana de plata. Esta, en cambio, es una fotografía que se conserva en el Museo Sorolla, porque además Sorolla, pues cuando pudo, también sacó fotografías para conservar y documentar los trajes que iba pintando. Estas dos mujeres posaron para Sorolla, eran sus modelos, se reconocen perfectamente en los cuadros que se conservan en el Museo Sorolla y pueden verlas vestidas con dos trajes muy ricos de charra y aquí tendrían las botonaduras de las dos piezas. Parte de estas piezas, los trajes no completos, pero sí a trozos, se conservan en la colección de indumentaria del museo y las he traído porque aquí se ven muy bien también cómo los moños se adornan, en este caso con agujas, con el mismo tipo de decoración y de joyería. Bueno, aquí les traigo otro pendiente maravilloso castellano-leonés, que es el modelo de bellotas. Bueno, se ve claramente y este, bueno, pues es otro modelo de pendiente que todavía se conserva en el Museo Sorolla. Pero bueno, además de en Castilla y León, se conservan piezas de diferentes regiones de España, como por ejemplo, bueno, este collar de galápago gallego, que les he traído el cuadro porque es que se ve tan maravillosamente bien, que es el mismo, que es irresistible traerles esta pintura. Además, este es un cuadro que a mí me gusta especialmente porque es una de las pocas modelos de Sorolla que sonríe al posar. Se ve que la muchacha era alegre y aquí posa con su modelo, su collar, pues que Sorolla debió de adquirir. Este es una arracada típica de Galicia. El diseño es muy parecido a las arracadas anteriores que vimos, pero aquí están todas adornadas con esta cruz de Santiago y estas arracadas, de hecho, estas arracadas gallegas se conocen como santiaguesas, precisamente por toda esta decoración con la concha y con Santiago, que además de patrón de España, pues es patrón de Galicia. Bueno, por supuesto, Sorolla, que era un hombre valenciano, reunió una importante colección de piezas valencianas, como estas que les traigo aquí. Pueden ver cómo la joyería ha cambiado completamente en Levante, porque el traje valenciano no hunde tanto sus raíces en esa tradición de joyería más de influencia más tradicional o más antigua, sino que principalmente se detiene o hunde sus referencias más en la joyería propia del siglo XVIII, de finales del siglo XVII y del siglo XVIII, cuando las joyas de pecho se convierten en una de las piezas fundamentales de la joyería
pues de las clases aristocráticas y pasa también y se detiene en la indumentaria pues de las clases más tradicionales. Entonces se hacen estos conjuntos en los que las joyas de pecho adornadas ya con estas piezas de colores se combinan siempre con, con los pendientes, ¿no? Y también con las agujas de pelo. Bueno, se forman conjuntos más complejos que van siempre, digamos, que se llevan siempre a juego. Entra también entonces en juego las piezas de colores, ¿no? Eh, y la combinación con perlas. Sorolla va a Valencia. Bueno, estas joyas en parte, como veremos, fueron usadas por la familia, pero en parte también se adquieren como, bueno, no sé si exactamente documentación podemos decir en la parte de la joyería valenciana, porque Sorolla las conocía de sobra, sino como más bien yo creo que con la idea de completar esa colección que él está reuniendo para Huntington, aunque finalmente la colección no viajará a Estados Unidos y permanecerá dividida entre el Museo Sorolla y los herederos del pintor. Bueno, como les decía, aquí se combinan estas perlitas, ¿no? Con la joyería. Las perlas tienen, seguro que lo saben, un gran auge durante el siglo XVIII. Y aquí está otra pieza, también muy rica, que les he traído por ver algunas diferentes, ¿no? En el que las piezas, los cristales en este caso son blancos. Obviamente estos no son brillantes, es una joyería, una joya popular de plata dorada combinado con cristales blancos. Bueno, pues que quieren recrear esas joyas ricas de las clases aristocráticas y sus pendientes a juego con estos modelos típicos del siglo XVIII. Y esta joyería que encontramos en Valencia, bueno, les he traído también para enseñarles que Sorolla no solo compró pendientes y joyas de pecho, también se molestó en comprar las peinetas imprescindibles en el tocado valenciano y también estas agujas para cerrar el moño bajo, ¿no? Sobre estas agujas se construían. Peinado valenciano es un peinado de 3 moños, es un peinado típico de la primera mitad y mediados del siglo XIX, que queda de alguna forma, bueno, pues paralizado en el traje tradicional. Evoluciona el traje, pero no evoluciona el peinado, y estas agujas serán imprescindibles para hacer el moño bajo. Las agujas que sujetan los moños laterales son más pequeñas, estas son agujas muy grandes. Y aquí podemos ver a Elena, la hija pequeña del pintor, con un traje valenciano que se conserva hoy en el Museo Sorolla, y aquí lleva su joya de pecho, su peineta, sus pendientes y los rodetes. No podemos ver el moño porque está la parte de atrás lógicamente, y está posando aquí en el recién inaugurado jardín del Museo Sorolla. Es una foto maravillosa. Bueno, estos pendientes, en cambio, ya no son valencianos, son catalanes del siglo XIX. Las piedras están teñidas de rojo para imitar rubíes. Son más alargados, aunque también tienen el mismo tipo de composición en 3 pisos, 1, 2 y 3. Estos otros son catalano-aragoneses. La forma ha cambiado un poco con este último cuerpo con forma de almendra y este cuerpo pegado más al lóbulo con menos calado, y también, bueno, podemos ver esa joyería en cabujones verde. Todavía no se domina la joyería con patitas, ¿no? Como la que tenemos hoy, que hace a las piedras brillar más, y se sigue utilizando el método de cabujón en el que la piedra va insertada, ¿no? Dentro de la pieza metálica. Estos otros pendientes de A3, que es como se llaman, ¿no? Por los 3 cuerpos, 1, 2 y 3,
son también pendientes aragoneses y en este caso pues combinan, como es habitual ya, buscando esos juegos cromáticos propios, como les digo, del siglo XVIII, las piedras rojas y las piedras verdes. Pero bueno, no solo se conserva en el museo una selección de joyería popular española, también se conserva una pequeña colección de joyería marroquí que a mí me gusta siempre enseñar. Esta vez son muy pocas piezas, una decena de piezas de joyería marroquí que seguramente Sorolla se trajo de alguno de sus dos viajes a Tetuán. Sorolla viajó con su familia a Tetuán en 1917, pero sabemos que había hecho un viaje con anterioridad. Aquí vemos a Sorolla, esta es su mujer Clotilde, que está vestida de viuda porque ese año fallece su padre, y aquí está su hija Elena. Esta es una foto que sale en la portada del periódico ABC. En el que se explica que Elena va vestida a la moruna, que es, ¿no?, como se dice en la época, y pueden ver que va bien recubierta de joyas. Algunas de estas joyas que solo ya se trae son, por ejemplo, estos pendientes bereberes, con esta pieza también en cabujón. Aquí se ve muy bien la técnica del cabujón, y que si se fijan, bueno, pues no dejan de tener un aire a este pendiente, el primero de todos que les he enseñado, este, ¿no? Eh, bueno, estos son muchísimo más pequeños, estos pendientes son muy grandes y de hecho no se colgaban del lóbulo, sino que se sujetaban a las sienes, pero no deja de tener esta combinación de aro, ¿no?, y piezas aquí colgantes. Como digo, son unas piezas muy grandes que se colgaban. Es especialmente bonito, ¿no?, cómo se rematan con esta forma de cabeza de serpiente. Y a mí me parece especialmente muy bonita la combinación cromática del verde con el coral y el trabajo en la plata. Estas otras pulseras, que se llaman pulseras de sol y luna, por la combinación de oro y plata y el trabajo en filigrana, también, y que son pulseras que, como las joyas que veíamos de la alberca, bueno, son unas pulseras muy típicas de Tetuán y de Marruecos, y que las familias adquirían también como forma de ahorro, ¿no? Es en la joyería en la que se depositan, bueno, pues las ganancias y los ahorros de la familia. El museo conserva este collar espléndido, que bien puede ser marroquí o argelino. A pesar de que Sorolla viajó a Tetuán, sabemos por la correspondencia que allí estableció relaciones, y que sus amigos de Marruecos, entonces el protectorado español, le envían regalos, y bueno, pues no sabemos si quizá este fue adquirido allí por Sorolla em, o fue un regalo que se le envía, pero bueno, es una pieza bellísima que combina esmalte con plata, con un trabajo muy delicado, y la verdad es que seguro que a Sorolla le encantó. Esta es una pieza muy curiosa porque esta sí que sabemos que fue uno de esos regalos que se le envía a Sorolla. Es un cinturón que combina el trabajo en cuero con el trabajo de piedras, otra vez con esta técnica de cabujón. Y para finalizar esta conferencia, les he traído esta última pieza que seguramente viniera también de Tetuán, que es una pieza curiosísima y que es una aljorasa, bueno, unas aljorasas sefardís. Los judíos sefardíes que vivían en Marruecos prácticamente coparon todo el trabajo, todos los trabajos con fuego y desde luego los trabajos de joyería. Y estas son unas piezas típicas que llevarían las novias, igual que los grandes pendientes bereberes que vimos hace un momento. Estas no eran unas piezas pensadas para colgar de los lóbulos, sino de las sienes, porque por su enorme peso sería imposible sujetarlas. Eh, Son piezas con forma de cuerno de carnero, y este rosetón, esta roseta oval, en el que se muestra, bueno, pues la riqueza, la combinación de piedras de colores y perlas
con el oro, que haría de esta pieza, bueno, pues una de las más ricas y de las más interesantes, ¿no? Por el sincretismo y la mezcla de culturas que en ella pues podemos estudiar y ver. Sin duda llamarían la atención de Sorolla, quien debió de adquirirlas para su colección personal. Y bueno, con esto creo que ya llevo 50 minutos de charla. Y bueno, como dije que iba a ser breve, pues así les doy paso a un turno de preguntas si quieren consultarme algo. Muchísimas gracias por su atención. Quiero agradecer esta exposición tan interesante. Por supuesto, no conocía, ¿eh? No conocía. Es verdad que los cuadros sí los conocía y había visto la joyería representada en ellos, pero no sabía que se conservaran estas piezas, de manera que me parece sumamente interesante. Muchas gracias, Covadonga, por esta charla tan interesante. Tal vez haya alguien que quiera hacer alguna consulta o ampliación sobre lo que has dicho. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, gracias Covadonga primero por la presentación porque me ha encantado. Yo también desconocía toda esta colección y me ha parecido interesantísima. Tenía dos preguntas muy breves. Primero, no sé si lo has dicho o no me he enterado. ¿Esta colección se puede ver en el museo o está en depósito o algunas piezas sí están expuestas como en el cuadro, en la fotografía esa que nos has mostrado? Mm. Bueno, pues una selección de estas piezas, no todas, pero sí una selección, puede verse en el museo. Lo que pasa es que hay que buscarlas. Están en la sala 3, Ah, en la sala 3, en el estudio principal de Sorolla, que es una sala en la que, para que nos hagamos una idea, hay más de 330 piezas. En la uf, vitrina que queda detrás de la mesa del pintor, pues ahí en la primera balda hay una selección de joyas y allí pues normalmente está el collar de amuletos, está parte de el rosario que les he enseñado está y otras piezas, bueno, está la sirena, por ejemplo, está el corazón de novia y están los collares de la alberca que no les he traído porque tampoco quería estar una hora y media hablando de todas las piezas que tenía el museo, pero en esa balda que ya les digo que está escondida, sí que se pueden ver bastante, como Sorolla las tenía, o sea, muy mm, amontonadas, una selección de la colección de joyería. perfecto, pues entonces las buscaré la próxima vez que vaya. Mm, Y solo la última pregunta, porque yo no estoy familiarizada con estas tipologías de joyas, entonces has hablado de los pendientes tipo bingo. ¿He entendido bien? Bingo. Vinco, Pinco. vinco. Ah, Pinco, porque me estaba preguntando de dónde vendría ese nombre. Vinco con V, pues Mm, tengo que confesar que no sé qué origen etimológico tiene, pero los pendientes tipo vinco es el tipo Bingo. de, digamos que de pendiente de aro Mm, con un modelo más antiguo y que se remonta más claramente a la joyería de influencias moriscas o mm, musulmanas en la península, ¿no? Unas veces son pequeños, pero muchas veces son muy grandes y por su peso se colgaban del lóbulo y se ataban mm. también con cintas a la cabeza. Perfecto, pues muchas gracias. De nada. A ver, una pregunta. ¿Se han analizado las piezas gemológicamente para ver qué piedras o qué materiales las constituyen? El proceso de fabricación de la pieza. Bueno, si se han analizado un poquito en profundidad, se han certificado de alguna manera esas piezas. No, hasta donde me consta, no. Las piezas de la colección de joyerías fue estudiada por Concha Herrán en su trabajo de licenciatura y la pieza sin duda más estudiada con muchísima diferencia del museo es el cinturón mágico de amuletos, que sí que tiene varios artículos científicos dedicados, muy interesantes. Porque ya les digo que es porque es una pieza muy única tanto por su antigüedad como por la riqueza de dijes que conserva. Es de hecho la pieza de joyería que prestamos más con mucha diferencia, ha participado en diferentes exposiciones
Y la otra pieza, digamos que más estudiada, es precisamente estos pendientes o aljorazas sefardíes. Pero el resto de piezas, pues no, realmente tampoco son unas piezas especialmente muy estudiadas ni muy conocidas. Em, yo ahora que he estado inmersa en una exposición que se va a inaugurar el día 13 de mayo, el 14 de mayo se abrirá al público y que les invito a ver, sí que he estado en contacto con diferentes especialistas, tanto del Museo de Joyería de Marrakech como de la Universidad de Boston, para estudiar un poco más las piezas bereberes, que no son todas las de la colección marroquí, porque hay piezas bereberes y piezas que no lo son. Pero no, tengo que decir que no son piezas especialmente estudiadas. También en el Museo Sorolla nos pasa que es que al final la pintura nos come mucho, que esta es una realidad. Claro, lógico. Oye, pues nada más, dada la hora además, dar las gracias a Covadonga. Yo soy José María Reguera Sevilla, el vicepresidente del Instituto Gemológico. Darte las gracias por esta magnífica conferencia que yo, al igual que los demás, pues en fin, desconocía en su mayor parte, porque este afán coleccionista de Joaquín Sorolla, de estas joyas etnológicas, porque en fin, reúne pues lagarteranas, charra, en fin una serie de ejemplares extraordinarios de la joyería tanto española como extranjera, pues es realmente para mí novedoso. Así que muchísimas gracias por tu exposición, que ha sido magnífica. Y como decía Benjamín al principio, que sí lo he podido escuchar, es que te comprometemos de alguna manera a, dado tu nuevo trabajo, pues a que des alguna otra charla sobre estas colecciones reales que creo que merecen la pena también. Así que nada más que eso, despedirte. Muchas gracias y esperamos verte nuevamente. Pues muchas gracias a ustedes.